Doctor Pablo Lorenzo, bueno, muchas gracias por invitarnos aquí a su despacho. Queríamos consultarle un tema que se trató en el Congreso de Derechos del Trabajo que se estaba haciendo en la UNR y que es algo tan importante para el trabajador como lo es el descanso. Bueno, quería preguntarle si me podía, primero explicarnos qué es el descanso y qué significa para el trabajador. Bien, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación a poder expresarme en el medio de ustedes. Sí, he participado hoy de un panel respecto de jornada de descansos en el primer Congreso Nacional de Abogados y Abogadas Laboralistas, organizado por la Asociación de Abogados de acá de Rosario, abogados y abogados. Y realmente me tocó participar en el tema de jornada, y el tema de jornada tiene muchas aristas muy interesantes. Yo hablé fundamentalmente de la cuestión de la limitación de la jornada de trabajo y la paradoja que tiene la jornada de trabajo y el límite de la jornada es que fue una de las primeras luchas del derecho laboral y fue uno de los detonantes, junto con la cuestión salarial, de las primeras normas protectorias. Si hablamos de normas protectorias de derecho laboral, fueron todas vinculadas fundamentalmente a descansos y quizá incluso hasta más relegadas a remuneración. Y que en definitiva lo que no tenía el trabajador en la época de la Revolución Industrial era la soberanía sobre el tiempo, es decir, vivía para trabajar, no se dividía la jornada en tres partes, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para el esparcimiento, sino que era la vida para trabajar para poder llevar un sustento digno. Y lo primero que plantea la OIT cuando se crea en el convenio 1 es la limitación de la jornada laboral, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero esto, que supuestamente debería estar superado, porque esto se planteó en el año 1919, fíjense que si hoy vemos el documento emitido por la OIT en el año 2019, es decir, a 100 años de la creación de la OIT, se vuelve a tocar el mismo problema de la soberanía del trabajador respecto del tiempo. Porque esos límites en nuestro país particularmente no se han cumplido, a veces se han interpretado en contra del trabajador, y porque además, hoy por hoy, hay que empezar a repensar la posibilidad de que el trabajador tenga una jornada más reducida para poder tener justamente más soberanía respecto del tiempo y por la reparación psicofísica que implica el descanso y la jornada. Es fundamental. Esto que dice soberanía del tiempo me queda como algo, como que es lo más importante que tiene el trabajador. Y por otro lado, a 100 años de esta primera declaración, ¿cómo puede ser, doctor, que aún se estén tratando casi las mismas lógicas de ese momento? Yo creo que más allá de que estamos en un contexto económico complicado, en algún aspecto parecido al que tenían aquellos trabajadores al momento de la creación de la OIT y después de la Primera Guerra Mundial, un momento complicado en lo económico y la necesidad de poder llevar un salario digno que permita mantenerse en nuestro contexto de país es complicado. El descanso y la soberanía, la posibilidad de gozar de su tiempo es esencial. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque en los trabajos mal remunerados, es más, hasta los excesos de horas extras que se hacen en este país, y algunas que ni siquiera se pagan, atentan contra la calidad de vida. O sea, y por más que con eso alcancemos a tener una VERB que por lo menos nos permita llegar, no sé, al día 20 de cada mes, perdimos horas de descanso, horas de sueño, horas de estar con la familia, horas de... que en el fondo esa es la vida. Y el trabajador, la dignidad del trabajador y el trabajo digno implica que tenga vida. Por eso, lo salarial es importante, pero no obstante la OIT sigue haciendo hincapié en la soberanía sobre el tiempo, en la posibilidad de que el trabajador dignamente pueda tener un disfrute. Es como usted dice, también la realidad económica en el caso de Argentina lleva también a que uno, si quiere mejorar su calidad de vida en cuanto, bueno, estar holgado, como se dice, para llegar a fin de mes, muchas veces tiene que tener otro trabajo
y es claro que sí, que uno va dejando la familia de lado, los estudios, algunos proyectos que se puedan tener también, que hacen, ¿no es cierto?, a la dignidad del hombre, del trabajador. Claro, en realidad, obviamente que esto viene orquestado junto con otros temas que se tocaron en el panel, como la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, es decir, para que el trabajador saque el mismo dinero, o algunos tiempos que el trabajador en definitiva sigue conectado a las tareas que están fuera del horario de prestación, pero que también atentan contra su desarrollo personal, porque hoy por hoy con los medios de comunicación, ni hablar de los teletrabajadores, que también se tocó, y el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión, que hoy por hoy ya se está hablando que no es solamente de los trabajadores que están en el teletrabajo, o sea, está en todos lados. Uno vive conectado permanentemente con la empresa, con el patrón, a través de un telefonito, a través de algún medio de redes sociales. Entonces, obviamente que lo que se debe apuntar es a que la remuneración sea digna por una jornada limitada de trabajo, incluso una jornada reducida. Y desalentar ese concepto de que tenemos que hacer un montón de horas extras mal pagas para poder llevar un dinero digno o medianamente digno a nuestra casa. Y por eso también hay que ser estricto en respetar los límites. Y por eso yo entiendo que respetar y poner posturas doctrinarias de la jurisprudencia estrictas con el límite va a desalentar esa práctica habitual de decir, bueno, lo hago trabajar de más y le pago un poquito más para que se vaya más o menos contento a cambio de su salud, de su tiempo. Doctor, ¿quién tiene que hacer cumplir esos límites? Bueno, en realidad las normas existen, hoy por hoy no tenemos una norma de reducción de jornada de trabajo, si bien hay algunas, tenemos el contrato de trabajo a tiempo parcial y un sistema de reducción de jornada de trabajo, pero no tenemos específicamente una jornada más reducida como límite general. Seguimos con las 8 horas diarias o 48 horas semanales, como dice nuestra ley, que en realidad tendría que ser I. Dentro del contexto en el que estamos, lo tiene que hacer cumplir fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, la autoridad, es decir, hay que velar por el cumplimiento de las normas laborales. Acá hay incumplimientos que son palmarios, que se ven en cualquier lado, pero nunca llegan a plasmarse en inspecciones, o por ahí no son tantos los casos, y yo siempre digo que realmente si se chequearan y se sancionaran todas las infracciones laborales que se cometen, habría muchísimo dinero de multas, muchísimo más de lo que hay seguramente. Y después, por el otro lado, es función, por ejemplo, en mi caso como docente, de formar a los estudiantes en estos conceptos, en entender la importancia del descanso, sobre todo los que van a hacer laboral y aún los que no vayan a hacer laboral, formar la conciencia del estudiante de abogacía respecto de esto. Yo en mi caso también doy clase en ciencias económicas, lo que a veces es más difícil a los contadores formarles algún concepto más humano por su propia estructura, pero también lo hacemos. Y sobre todo de los jueces. Los jueces tienen algunos elementos legales con los cuales también podrían ser más estrictos en el cumplimiento, y por suerte, yo hoy destacaba que hay algunos fallos, incluso unos muy recientes de la Corte, de Cardone, el apellido, que es interesante porque hace una interpretación respecto de los límites bastante estricta, como diciendo, hay que respetar el límite diario y el límite semanal, y fuera del límite diario y el límite semanal son horas extras, no puede el empleador dividir la jornada como quiera, hacerlo trabajar a alguien 12 horas el sábado, pero como no superó las 48 porque el lunes trabajó 3 horas, no le vamos a pagar horas extras. Y con precedentes como ese, y con impulso que tenemos que hacer desde todos los ámbitos relativos al derecho, bueno, tenemos que tratar de
de volver a crear esa conciencia de la importancia del descanso. ¿Piensa que es posible esto? A ver, A nivel comunidad. Está bien, yo entiendo que son posturas hoy por hoy que son internacionales. A nivel de nuestra comunidad, yo lamentablemente digo que en muchas informaciones que se manejan, unilaterales, hegemónicas, de determinados medios, se va creando una conciencia en contra un poco de los derechos sociales, como considerando que los derechos, respecto a los derechos sociales, a los descansos, a esto, al otro, conspiran contra el crecimiento económico, contra, como si la causal de todos los males fuera el respetar los derechos sociales o los derechos de segunda generación. Y que por el otro lado aparecen derechos que tienen mucha mejor prensa que los derechos sociales. Derechos de tercera generación, de cuarta generación, la protección del medio ambiente, la protección de los animales. Y a veces uno no entiende cómo la comunidad toma con tanto ahínco la protección de una especie que obviamente yo participo y me parece que es fundamental que se reconozcan esos derechos, pero soslaya los derechos de una persona que está trabajando 12 horas por día, y yo le aseguro que hay gente que está trabajando 12 horas por día. Acá cerquita, no hay que irse muy lejos. Cerca nuestro. Doctor, bueno, también derecho a un descanso que todos los trabajadores esperamos, que son las vacaciones, ese momento tan ansiado, ¿no es cierto?, por los trabajadores. ¿Cree que en eso sí se está cumpliendo? ¿Cómo lo ve a nivel general en el mercado laboral sería? Bueno, en realidad con respecto a la cuestión de vacaciones, en general también tenemos la misma problemática que respecto de los descansos. Es decir, en primer lugar, las vacaciones son para el goce del descanso por parte del trabajador, es la licencia anual, con lo cual ya de entrada hay que pagarlas por adelantado. Nadie puede tomarse vacaciones si no le pagan, porque más que vacaciones deben ser pagas, pero pagadas más que pagas, es decir, pagadas antes de tomarla, porque si yo le voy a pagar las vacaciones 20 días después que la tomé, no va a servir de ningún descanso y va a ser más angustiante para el trabajador. En segundo lugar está la cuestión de las épocas de otorgamiento, que para los trabajadores de la ley de contrato es rígida, pero puede no serlo para los trabajadores de las pymes. Y el no serlo para los trabajadores de las pymes depende de la capacidad de negociación de los convenios colectivos de pymes. Hay convenios colectivos de pymes que han logrado buenas vacaciones para los trabajadores de pymes en el sentido de fraccionarlas, pero por ejemplo considerar días hábiles y no días corridos, entonces a lo mejor se pueden tomar 4 o 5 veces vacaciones en el año, de lunes a viernes, sin contar el fin de semana, entonces se extienden un poquito más. Pero ahí sí depende mucho de la presencia de la Asociación Profesional de Trabajadores para conseguir mejores condiciones. Y de los sindicatos, obviamente. Claro, el sindicato con los convenios colectivos. Que en el convenio colectivo de pymes pueda lograr un buen acuerdo. Porque el sistema de la ley de contrato de trabajo respecto a vacaciones es bastante rígido. Es un sistema industrial pensado en una ley de 50 años atrás, con fechas bastante rígidas en cuanto a la época de otorgamiento y de goce de las vacaciones, que a veces, bueno, si bien en algunas actividades no se corresponde y de hecho se modifica, pero que para la generalidad de los trabajadores industriales son bastante rígidas en los tiempos y a veces no coinciden exactamente con los procesos productivos. Está más ligado quizá a la producción. Claro, la producción hoy por hoy a lo mejor marca una tendencia a dividirlas un poquito más, que la ley de pymes lo habilita por convenio colectivo. Bien. Obviamente, lo habilita por convenio colectivo sin que le den menos días, o sea, a lo largo tengo que tener los mismos días. La cuestión es negociarlo de tal manera que el trabajador los pueda aprovechar mejor, inclusive hasta por lo económico mismo. Exacto. Hoy por hoy, tomarse unas vacaciones de 35 días para un trabajador, por más que se la paguen por adelantado, es bastante difícil, porque el pago por adelantado es un poquito más que el sueldo, porque surge dividir el sueldo por 25, pero no es un monto mucho mayor que el que cobra habitualmente. Doctor, ya para ir cerrando, le pido
una reflexión sobre el descanso y bueno, esta cuestión de tomar conciencia de lo importante de ser soberano con el tiempo de uno. Claro, perfecto, ahí cuando nosotros hablamos de los descansos o de la jornada, estamos hablando del descanso diario. Tiene que haber un descanso diario, tiene que haber un descanso anual, que son las vacaciones, y también tiene que haber un descanso semanal. Y este también es un tema bastante soslayado en nuestra práctica laboral. El descanso semanal, y técnicamente, si no nos olvidamos lo que dice la ley de contrato de trabajo, está prohibido desarrollar tareas el sábado después de las 13 horas hasta las 24 horas del domingo. Son 36 horas de descanso semanal. Si bien la ley admite la posibilidad de que puedan otorgarse francos compensatorios en aquellas actividades que se integran con trabajo los fines de semana, pero esto es la excepción, porque la regla es que está prohibido. Lamentablemente después, por una cuestión económica, por una cuestión de producción y en otras épocas políticas de nuestro país, en el año 91 se dicta un decreto nacional donde se desregula la actividad comercial, la actividad de puertos, la actividad en general, fundamentalmente la actividad comercial, en lo que uno más refiere en la ciudad, y la provincia de Santa Fe adhiere a esta desregulación. En base a esa desregulación, obviamente, cada vez más actividades, sobre todo se notó mucho en nuestra ciudad en lo comercial, permanecían abiertas todos los fines de semana, horarios completos, etcétera, etcétera. Y obviamente quien presta servicio ahí ve vulnerado esa prohibición de descanso. Este decreto permite desarrollar esas tareas, pero deja la salvaguarda de los derechos laborales, que sería otorgarle el descanso compensatorio al trabajador. Acá en la provincia de Santa Fe hubo un intento de que a través de la norma provincial se pudiera controlar en cierta manera y a través de determinar horarios de aperturas y cierres de determinados establecimientos, controlar un poquito el descanso dominical de los trabajadores, sobre todo empleados de comercio. Este intento fue cuestionado porque se dice que una provincia o una localidad no puede regular la jornada de trabajo, que tiene una regulación única a nivel nacional. Fue cuestionado porque existía este decreto que permitía liberar los horarios y fue cuestionado porque también no era pareja con todos los establecimientos, es decir, desde el sector empresarial se cuestionó porque los supermercados más grandes no podían abrir, pero los shoppings sí podían abrir, y el supermercado que era más chiquito, o una panadería que era igual de grande que un supermercado, también podía abrir. Tuvo algunos embates, fue muy discutida, pero lo que tendía era a modificar un poco la estructura del descanso de los trabajadores de comercio, inclusive un poquito la estructura de la vida comunitaria de los fines de semana, apuntando a que el fin de semana se dedique un poquito más a estar con la familia y a actividades más distractivas. Esto finalmente la Corte lo declara inconstitucional por un fallo muy dividido acá en Santa Fe, pero yo vuelvo a retomar el tema porque entiendo que no es tan imposible que de alguna manera y con un criterio de razonabilidad, de igualdad entre las distintas actividades comerciales, los distintos establecimientos comerciales, se pueda regular a través de la apertura y cierre de determinados negocios, el poder policial que le corresponde localmente al municipio, se pueda regular un poquito el descanso dominical o favorecer a que los trabajadores tengan un poquito más de descanso. Y justamente un fallo del año pasado de la Corte relativo a la municipalidad de Arroyito, en realidad es un pueblo chico de Córdoba, que había dictado una ordenanza regulando el descanso, obviamente en una comunidad pequeña, para favorecer la actividad comunitaria, los fines de semana, el esparcimiento familiar, y había impedido que abran determinados negocios, o permitido que otros sí abran, pero atendidos únicamente por los dueños. Y la Corte,
lejos de cuestionarlo y también con un fallo dividido, lo admitió. Y admitió la posibilidad de que esa comuna regule el horario de apertura y cierre de los establecimientos, que conjugue el fin comunitario, que conjugue el derecho a trabajar y el derecho a la industria, el derecho a trabajar en relación de dependencia del 14 y el BIS y el derecho a la industria del 14, y incluso reconoció la posibilidad de que a través de una ordenanza se pueda llegar a alterar un poquito la situación del descanso dominical. Y es más, inclusive dijo que no era obstáculo ese decreto del año 91 que estuviera vigente, que yo igual considero que si se pudiera derogar la adhesión a ese decreto sería mucho mejor, porque entendió que ese decreto salvaguarda los derechos laborales. Entonces, hay una ventana que a mí me parece que se puede trabajar, pero que también, si volvemos a la pregunta que me hiciste antes, deberíamos saber si como comunidad estamos preparados. Primero, es un desafío hacerlo con mucha racionalidad para que ningún sector pueda decir yo estoy perjudicado. Y segundo, que la comunidad apoye y que tome conciencia de que por ahí es importante el descanso, más allá de que a mí me gusta el día que yo no trabajo ir al shopping y que haya una persona trabajando y atendiéndome durante 10 horas.